Hello, ¿cómo están todos ustedes? Espero que esté bien. Mi nombre es Dante Joa una vez más. Y hoy vamos a hablar un poquito de osteoporosis. Pero para mis estudiantes que están en la parte de ciencia de enfermería, en la primera clase que tengamos va a haber un examen de qué? De anatomía, de endocrinología, de fisiología, de patología, de farmacología, todo basado en esto que está aquí. A nivel de hormonas como el estrógeno, como la testosterona, como el cortisol, como la insulina, como el glucagón, que tiene que ver con todo esto, sin hablar otras cosas más. Lo que quiero decirle a todos ustedes, que la osteoporosis desgraciadamente es algo que le pasa tanto a mujeres como a hombres, pero las mujeres son más, vamos a decir, eso da triste, eso da pena, que ustedes las mujeres están expuestas a mayor riesgo de osteoporosis por los cambios hormonales y la pérdida de tus ovarios en el ciclo de la menopausia. Hay muchas cosas que vamos a hablar y el por qué es bueno para que ustedes sepan el por qué la vitamina D es buena, por qué tomar sol directamente de 5 a 15 minutos es necesario, por qué tú debes mirar o utilizar la medicina preventiva con los doctores de medicina preventiva o oxidativa o funcional o osteopática, como ustedes le quieran llamar, así como también tu doctor ginecólogo, así como también el doctor de medicina interna, así como también tu doctor de medicina familiar. Todo esto es necesario porque de una edad en adelante, que vamos a hablar más hacia adelante, ya tu cuerpo deja de producir o de estimular esas células de los huesos que ayudan a mantener un balance en la calcificación, en la mineralización específicamente de tu calcio. Pero como siempre, hoy mi té, ya saben que soy diabético, aquí está, lo preparo especialmente para mi azúcar, el cual hablo un poco de la diabetes, no tanto, pero hablo de la insulina, en donde ésta se produce en el páncreas y el glucagón. ¿Qué tipo de células se producen en el páncreas que van a producir específicamente la insulina y el glucagón y las acciones que esta hacen una a la otra? Lo que es el término de anabolismo y catabolismo. Ya aquí ya todo lo he dicho aquí ya, aparte de qué cantidad de personas están aquí en los Estados Unidos de América sufriendo de, bueno, no sufriendo de osteoporosis, sino de la cantidad que existen de nosotros de no estar expuesto al sol en un porcentaje sumamente alto. Eso lo vamos a ver más hacia adelante. Salud. Espero que les guste y que aprendan bastante. Primero vamos a hablar de que tenemos dos tipos de células óseas, de las que promueven la osificación o la producción de la densidad de los huesos al transportar sales de calcio hacia ellas o al remover las sales de calcio de los huesos para que no se sobrecalcifiquen y se manda directamente al sistema sanguíneo, en donde el calcio se va a utilizar para varias cosas que voy a hablar un poquito más hacia adelante. Esta es las osteoblasts. Las osteoblasts son las que se encargan, vamos a decir, de que el hueso esté con mucha densidad, que esté bien fuerte, que tenga buenos depósitos de minerales como el calcio. También tenemos la osteoclast, que es quien hace que de una forma u otra, cuando hay demasiada calcificación o minerales en el hueso, este se saca de ahí, se rompe de ahí, se despega de ahí y se lleva al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que haya un balance a nivel de calcio. Increíblemente, esto es increíble como Dios ha creado todo esto, ¿ok? Pero todo esto va en un balance a nivel de la sangre. Y siguiendo, mientras nosotros estamos más jóvenes, nosotros tenemos más producción de los osteoblasts o los osteoblastocitos. A medida que nosotros vamos envejeciendo, pues nosotros tenemos más de los osteoclasts. Y los osteoclasts es el que empieza a quitar la mineralización, la
desmineralización, el que se le quite el calcio a los huesos, produciendo que la densidad del hueso sea más pequeña. Por eso, desgraciadamente, ese es un ciclo que las mujeres más que los hombres van a ser más afectadas, aunque los hombres también, pero las mujeres son un poquito más afectadas. Y vamos a hablar sobre eso y la relación que tiene la glándula tiroides, la glándula paratiroides. Y cuando estoy hablando del calcio, hay dos tipos de calcio, que es el calcio fosfato y el calcio carbonato. Pero también existe una hormona que se llama la calcitonina, el cual reduce los niveles de calcio en la sangre y esto aumenta específicamente la densidad de los huesos. Y aquí es donde vamos a hablar de la glándula, perdón, o de la hormona paratiroide. ¿Ok? ¿Y qué hace esta? ¿Y cómo es que trabaja también la bonibia a nivel de la menopausia o cuando ya uno deja en el contraste femenino de que la mujer, los ovarios dejen de producir estrógeno? Vamos a hablar eso más hacia adelante. Para enforzar un poco de la importancia que hay en las hormonas, como voy a hablar de la testosterona y voy a hablar de que es la hormona masculina, y voy a hablar de la hormona femenina, el estrógeno. Quiero hacer un paréntesis indicando que tenemos nosotros de cientos de hormonas, 4 hormonas que son necesarias para la vida, como es la insulina, como son los glucocorticosteroides, que ustedes la conocen como el cortisol, los mineralocorticosteroides, que tal vez ustedes la han conocido como aldosterona, y la glándula paratiroide o la hormona paratiroide. Estas hormonas, no glándula, la hormona paratiroides, perdón, estas hormonas son esenciales para la vida. Por ejemplo, tú no mueres como mujer si no tienes la hormona estrógeno. Ya sabemos que el estrógeno es producida por los ovarios. Los ovarios, cuando llega el tiempo de la menopausia, se achican, se dañan, no trabajan, dejan de funcionar. Y aunque el cerebro le esté mandando ese estímulo por hormonas foliculares y la hormona luteal, estas no van a producir los estrógenos o la hormona estrógeno. ¿Qué va a pasar? Que esta hormona estrógeno, al no estar produciéndose por los ovarios, que yo lo voy a mencionar mucho más hacia adelante todavía, no va a estimular a los osteoblastos o osteoblastocitos o osteoblast para que pueda coger el calcio que está circulando en la sangre y lo lleva a los huesos y los huesos se pongan duros. Por eso en ustedes las mujeres el estrógeno es algo importante hasta un tiempo de tu vida. Independientemente de eso, si tú no tienes estrógeno, tú no te vas a morir. Puedes vivir, no vas a estar tan saludable. Si tú no tienes hormonas de crecimiento, tampoco tú vas a morir. Tú no vas a ser alta, vas a ser muy pequeña. En el caso de un hipotiroidismo, que la glándula tiroides no esté trabajando como debe de trabajar, tú te vas a sentir baja en energía, vas a estar cansada todo el tiempo, con sueño, con frío, vas a subir de peso, pero tú no vas a morir. Por eso, específicamente, tenemos que hablar de cuál es la función de la insulina. La insulina específicamente, ¿qué hace la insulina? La insulina nos ayuda a nosotros, a esa cantidad de glucosa que está circulando en la sangre por encima de lo normal, a quitarla de ahí y llevarla a los tejidos, a todas nuestras células. Específicamente la lleva al hígado y la guarda ahí en forma de glicógeno. ¿Dónde se produce la insulina? En una parte del páncreas que se llaman las células beta. De la misma forma, hay otras células en el páncreas que se llaman las células alfa, que también produce lo contrario a la insulina, se llama el glucagón. La insulina es la única hormona que existe anabólicamente, el cual produce específicamente, escucha bien, cuando hay demasiada azúcar, cuando hay una hiperglicemia, la baja.
lleva esa cantidad de azúcares y la guarda en el hígado, una pegada del otro, y eso se le llama como en forma de glicógeno. También ayuda a la lipogénesis, a la producción de grasa. También incrementa la síntesis o la creación de proteínas. El glucagón hace otra cosa diferente. La insulina es una hormona anabólica y el glucagón es una hormona catabólica. Hace todo lo opuesto. Si la insulina baja el azúcar, el glucagón la sube. Es un antagonista. Si la insulina incrementa la cantidad de grasa, ¿qué es lo que hace el glucagón? Rompe la cantidad de grasa. ¿Ok? Si la insulina aumenta las proteínas, la formación de proteínas, pues ¿qué es lo que hace el glucagón? Rompe la cantidad de proteínas. Van una en contra de la otra. Es como un balance. La insulina, si tú dejas 2 o 3 días y tú eres diabético, de inyectártela, de ponértela, tú puedes morir. Tú puedes, no, tú vas a morir. Yo espero que no. Recordando, la insulina ayuda en la formación de los triglicéridos, en la unión de los aminoácidos para formar proteínas. Todas las acciones que hace la insulina es anabólica, es en el crecimiento, el cual se necesita para la recuperación de tejidos daños, para la recuperación de tejidos. Es increíble la función tan potente que solamente la tiene la insulina. Anabólicamente, o la palabra anabólica quiere decir la conversión de, por ejemplo, de monosacáridos en polisacáridos, de ácidos grasos en triglicéridos, de aminoácidos en polipéptidos o lo que se conoce como la proteína, de los nucleotides en ácidos nucleicos. Y en contraste, el glucagón hace todo lo contrario que hace esta hormona de crecimiento. Por ende, hay que cuidarse porque no queremos estar nosotros en la enfermedad de diabetes. Otra hormona que es necesaria para la vida, y la realidad es que la medicina no entiende, todavía no está claro el por qué, es los glucocorticosteroides, como el cortisol. Y tú te preguntarás, ¿cómo? Si tú no produces suficiente cortisol o tienes un problema a nivel de los glucocorticosteroides, de ahí viene una enfermedad que nosotros la conocemos como la enfermedad de Addison Disease, la enfermedad de Addison. Y normalmente tú tienes que tomar sintéticamente este cortisol, se le conoce como la prednisona, que es algo sintético, por decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta prednisona sintética o qué es lo que hace el cortisol? Que promueve la ruptura de proteínas en nuestro cuerpo para convertirla en glucosa, que es necesario ¿para qué? Para la energía. También reduce nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque baja los linfocitos, los glóbulos blancos. También tiene una acción antiinflamatoria. ¿Cómo es esto? Porque evita la producción de mediadores químicos que promueven la inflamación. Una vez más, todavía en la medicina, en endocrinología, no se conoce todo acerca de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas. Cada mes está apareciendo un tejido que produce hormonas. Lo que sí es cierto es que de una forma u otra, nosotros cada día seguimos aprendiendo específicamente de nuestro cuerpo. El cortisol, esta hormona, promueve el catabolismo de proteínas. Promueve la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa en términos médicos, independiente de muchas otras cosas más. Así como hablamos también de los mineralocorticosteroides. Tú has escuchado de la aldosterona, pero fíjate solamente el nombre, mineral. ¿Con qué tiene que ver esto? Con minerales, con el calcio, con el sodio, con el potasio. Esto sería otro tipo de presentación cuando hablemos de los mineralocorticosteroides.
pero eso lo vamos a dejar ahí. Pero solamente mira que si tenemos un problema de deficiencia a nivel de los mineralocorticosteroides, también esto es esencial para la vida. ¿Por qué? Porque si te baja demasiado el potasio, tú no vas a tener energía a nivel de la membrana celular, no va a tener voltaje y por ende va a parar tu funcionamiento. Si tenemos una baja en sodio, también no vas a tener energía. En la sal, vamos a decir, entre otras cosas más. Esto que vemos aquí es la tiroide, la glándula tiroide, que tiene bastante funcionamiento en nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo. Si ella trabaja mucho, si trabaja poco, eso crea un problema en nosotros, en nuestras reacciones bioquímicas, en el sentirse con mucha energía o con poca energía, muy caliente o muy frío, con mucho sueño, con mucho cansancio o con mucha actividad. Esto regula este tipo de vamos a decir, biomecanismo bioquímico, reacciones bioquímicas en nuestro sistema, lo que se conoce como el metabolismo. Vamos a entrar un poquito en endocrinología, en las glándulas endocrinas. Tenemos nosotros cientos de hormonas, cientos, pero no todas ellas son necesarias para la vida. Es decir, que sin estas tú puedes vivir. No vas a vivir bien saludable, pero puedes vivir. Una de las que es necesaria para la vida es la hormona paratiroide. Esto que tú ves aquí es la glándula tiroide. La voy a tratar aquí de marcar para que tú la veas. Esta que está aquí es la glándula tiroide. Y estas puntitas que tú ves aquí, estos granitos que tú ves aquí, en forma como si fueran de lo que le llaman en inglés peas, o como si fueran guandulitos, tienen ese mismo tamaño, un ejemplo, son las que producen específicamente o regulan de una forma u otra el calcio. ¿Y por qué el calcio es necesario? El calcio es necesario para la contracción muscular. El calcio es una coenzima que ayuda en ese complejo que hay de parar un sangrado. Si tú tuvieras una baja a nivel de calcio, no tan solo a nivel muscular, sino también músculo esqueletal, eso incluye el diafragma. Una baja en calcio va a hacer que el músculo más importante del cuerpo, que es el diafragma, que es el responsable por la respiración nuestra, se pare y tú no puedas respirar. Esa es una de las consecuencias, como también el corazón. El corazón tiene una baja en calcio, el corazón va a tener un problema en la contracción. Alrededor de esta glándula tiroide están las paratiroides. En las paratiroides es algo increíble. Tenemos unas células que se llaman las células parafoliculares. Y estas células producen la hormona calcitonina. La hormona calcitonina, una vez más, no es esencial para la vida, pero ayuda a la transportación, como el nombre dice, de calcio. Exactamente. ¿Ok? El calcio va a ser reducido por el calcitonin. Ok, en la sangre el calcitonin va a llevar o va a estimular las osteoblastos a llevar esas sales de calcio a los huesos y ayudar a su osificación a mantenerse fuerte. Una vez más, la hormona paratiroide activa esa célula que se llama la osteoclast. Recuerda, osteo, hueso, clast, ruptura, rompe. Entonces, a la paratiroide, estas hormonas paratiroide, que va a estimular a los osteoclasts, eso va a estar regulando la cantidad de calcio, porque va a sacarlo de los huesos y lo lleva hacia la sangre. Recuérdate que el calcio es necesario ¿para qué? Para la contracción muscular, músculo esqueletal, para muchos procesos, incluyendo la coagulación. Es decir, si tú te cortas un dedo y está sangrando, pues este calcio tiene un rol muy importante en parar el sangrado. Es una fase bastante completa. Recuérdate también que este calcio es una coenzima. ¿Para qué? Para la coagulación.
Rodeando, una vez más, la glándula tiroides, tenemos las glándulas pequeñitas que tú la ves ahí, están a los lados, como si fueran los guandulitos que te había hablado, que son las glándulas paratiroides. En realidad se le llaman o tienen unas células especiales que son las que producen la calcitonina, las células parafoliculares. Esta calcitonina, de una forma u otra, recuerda, afecta los niveles de calcio. Ellas trabajan entre las dos. La calcitonina o la tirocalcitonina significan lo mismo. En diferentes libros habla de lo mismo. ¿Y qué es lo que hace la calcitonina? Una vez más, activa las osteoblastos. ¿Qué es lo que hace la paratiroide? La hormona paratiroide activa los osteoclasts. De una forma u otra, esta glándula y estas células especiales controlan los niveles de calcio para que ni esté muy por debajo ni muy por arriba de lo normal, así teniendo un balance para que los huesos tengan una buena densidad o una buena osificación. Ok, esto es simplemente una vez más para enseñarte que aquí, en donde están, vamos a ponerle color negro aquí, vamos a ver, ¿va? Aquí, por ejemplo, aquí hay una glándula paratiroide, aquí hay otra glándula paratiroide, otra glándula paratiroide, otra glándula paratiroide, pero por aquí hay algunas células específicas que le llaman las células parafoliculares. ¿Y qué hacen estas células? Dame darle otro colorcito. ¿Qué hacen estas células parafoliculares? Vamos a darle otro color aquí verde, a ver, no es que se ven verde, ¿ok? ¿Ok? Vamos a decir que estas células parafoliculares son las que van a producir específicamente la calcitonina. Y recuérdate que ¿qué es lo que va a hacer la calcitonina? Va a activar, vamos a ponerlo aquí, va a activar los ósteos de hueso blast. Es decir, que va a remover el calcio que está en la sangre y la va a llevar a los huesos para ayudar a qué? A su osificación, a que esté bien fuerte. Si puedes notar aquí el principio del cual estaba comentándote, de que la tyrocalcitonin o calcitonina va a activar a las células. Recuerda que tenemos dos tipos de células de hueso, que son las osteo, significa hueso, y blast, de formación, para que se forme, para que tenga una osificación, para que la densidad ósea esté más fuerte. Por ende, va a traer el calcio que está en la sangre y la va a depositar específicamente en el hueso. ¿Qué hace el calcitonin? Que va a reducir la cantidad de calcio, ¿dónde? En la sangre. Pero ya hablamos nosotros que el calcio es importantísimo. ¿Para qué? Para la contracción muscular, músculo esqueletal, para muchas funciones, incluyendo para el sangrado, para hacer el coágulo, para ayudar en el coágulo de sangre. Pero también vamos a recordar una cosa más. El calcio es necesario, sumamente necesario para la absorción de vitamina D. Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque al tener una reducción de calcificación, al tener una reducción de la vitamina D, el cual es necesaria, esto va a producir en el mayor de edad la osteoporosis, que es el tema por el cual estamos hablando. Y como seguíamos diciendo, específicamente para no decir la glándula paratiroides, le decimos PTH. La glándula paratiroide o la PTH va a estimular, va a incrementar a los ósteos, hueso, class, la ruptura, el despegar, esas sales de calcio de los huesos, incrementando el calcio en la sangre, los quita de los huesos y los lleva a la sangre. ¿Para qué? Para mantener los niveles del calcio en la sangre. Tenemos como el yin y el yang, como hablan un balance. Los osteoblasts incrementan el calcio y los osteoblasts
reducen el calcio de la sangre. Recuerda, ¿cuántas células tenemos para la producción de hueso? Para el ayudo de la densidad de los huesos, de la mineralización de los huesos, el osteoclast, clast de claustrofóbico, de desastre, rompe. El osteoblast, blast de llevar mucho. Ese es un balance que nuestro Dios, el Creador, hizo. Es increíble cómo está nuestro cuerpo de perfecto. Increíble. Cuando hablamos de la osteoporosis, ya tú estás viendo aquí los tejidos a nivel del hueso. Esto es a nivel microscópico, ¿ok? Fíjate que normal se ve esta parte que está aquí. ¿Te fijas? Fíjate esta porosidad que vemos aquí. A esto es lo que se llama osteoporosis. Esta señal aquí indica este hueso que no tiene osteoporosis, no tiene esa porosidad que vemos ahí, pero esta que está aquí sí lo indica. ¿Y qué pasa cuando tenemos una porosidad tan grande en los huesos? Hay fracturas. Usualmente esto ocurre más a nivel femenino que masculino, aunque en los hombres también lo tenemos. Pero en la mujer es un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque específicamente las mujeres que se producen una fractura en la cadera, que es normalmente donde ocurre, y tienen que ir a hacerse una reestructura, un reemplazo de la cadera, que normalmente dura hasta 2 años para esta cicatrización, para que esto se regule. ¿Tú te imaginas el dolor que pasa la mujer por esto? Desgraciadamente, estas fracturas en la mujer, más que en el hombre, ocurre a nivel de la cadera, a nivel de la muñeca, a nivel del hueso, a nivel de la columna espinal, de las vértebras. Es increíble lo desgraciado que es este tipo de enfermedad en la mujer. Antes de llegar al próximo slide que va a hablar un poquito más de los oh my goodness, no lo puedo decir en español, bisfosfonatos, ¿ok? O las pastillas de terapia que vamos a utilizar en vez de estrógeno. Pero quiero que tú mires aquí que en la mujer, después que ya viene la menopausia, después que pasa la menopausia, los niveles de estrógenos directamente bajan tan dramáticamente, lo cual va a llevar a la mujer desgraciadamente, esta enfermedad de la osteoporosis, a que fácilmente sus huesos puedan romperse o tener una fractura. Esto sucede ¿por qué? Por el bajo, por la disminución dramáticamente de los niveles de estrógeno, porque ya los ovarios no están trabajando. Bueno, en esta gráfica que ustedes ven aquí, ahí se ve la edad, ¿ok? Que a las mujeres, específicamente a mi tía, no quiere que le hablen de edad. A mi tía Fresa Onelia, mi tía Bella. ¿Qué pasa? A medida que los años van pasando, en ustedes, las mujeres que pierden la producción de estrógeno por los ovarios, el cual va a tener una densidad de hueso con mucha grande disminución. Y recuérdate una cosa más, de los 30 años de edad, tanto en la mujer como el hombre, es que empieza a perderse la densidad del hueso, más de lo que nosotros podemos obtener entre los años 25 a los 35, que es la edad promedio en donde tus huesos tienden a tener específicamente una densidad más fuerte. Por eso, entre edad de los 25 y los 35, mientras más ejercicio tú haces, mientras mejor nutrición tú tienes, mientras mejor control a nivel hormonal tú tienes, eso ayuda más a que tus huesos estén más fuertes y a que tú estés expuesto durante los 25 a los 35 años de edad más al sol, el cual voy a hablar un momentito sobre eso, de la actividad que ejercen los rayos solares visibles y no visibles en nuestro hueso, en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Una vez más, para todo este proceso de remodelación, normalmente eso tarda entre 2 a 3 meses, siempre y cuando tenemos nuestros niveles de estrógeno trabajando bien, produciéndose bien, mientras hacemos ejercicio, mientras tenemos un nivel de calcificación y minerales balanceado y donde estamos expuestos al sol.
Vamos a hablar un poquito de las células o de nuestro sistema de reproducción o las hormonas sexuales. En la mujer, el estrógeno; en el hombre, la testosterona. Resulta ser que estas células sexuales tienen múltiples funciones, pero una de ellas trabaja en estimular a los osteoblacitos o los osteoblasts, los cuales van a remover el calcio de la sangre y lo lleva a los huesos para que haya una osificación, para que tengan la densidad de los huesos más fuerte, al igual que lo hace el calcitonin. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente en los hombres, no voy a decir desgraciadamente, agraciadamente en los hombres, nosotros por toda nuestra vida siempre sigue la producción de testosterona, lo cual va a iniciar o a mandar la señal al calcio que está en la sangre, a los osteoblacitos, a remover el calcio de la sangre hacia los huesos y mantener los huesos más duros o más con una densidad más potente o más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel del sexo femenino? Que cuando de una forma u otra llega la menopausia, como quiera, la glándula pituitaria produce la hormona estimuladora folicular y la hormona luteal, que le manda una señal a los ovarios para que siga produciendo el estrógeno. Pero en el momento que ya está la menopausia, los ovarios no trabajan. Y aunque el cerebro está produciendo, la glándula pituitaria está produciendo, y por eso se encuentra en mayor cantidad en la sangre en las mujeres después de la menopausia, estas hormonas estimuladoras foliculares a nivel de los ovarios, y la luteal está alta su concentración, pero los ovarios no trabajan, no se estimulan y por ende el estrógeno baja. ¿Qué es lo que pasa? Que antes se hacía una terapia en la cual se le daba a la paciente, a la mujer, al sexo femenino, el estrógeno a tomar. Pero ¿qué pasó? Hubo unos estudios que demostraron que el estar tomando esta cantidad de estrógeno está aumentando el riesgo de cánceres y de hemorragia, y específicamente de un accidente cerebrovascular como es el derrame cerebral. Por eso se paró ese tipo de reemplazo de hormonas de estrógeno por los bisfosfonatos, que esas son las pastillas que se toman oralmente o que se ponen intravenosamente. Pero esto tiene otro problema, y eso viene ahora en el próximo slide. Bueno, una de las cosas que podemos ver nosotros es que los bisfosfonatos, que son los que ustedes conocen como el Fosamax, como Bonivia, como Actonel, se toman oralmente, pero hay un problema. Primero vamos a decir qué es lo que hacen estos. Ellos bloquean a los osteoclasts, ¿ok? O los osteoclacitos, vamos a decirle así, que son los que van a los huesos y le quitan ese exceso de mineral o de calcio y lo llevan a la sangre otra vez. Al quitarlo de los huesos, el hueso se pone más débil y se puede romper. Y ahí viene la osteoporosis. Por esta situación se usan este tipo de medicamentos. Pero también hay un problema en este tipo de medicamentos. ¿Y cuál es? Es que hay personas que se lo pueden poner intravenoso. Asimismo, al ponérselo intravenoso, se ha demostrado que altas cantidades de este tipo de medicamento que bloquea los osteoclasts también causa necrosis a nivel de la mandíbula, cáncer. Eso daña los huesos de la mandíbula. Y muchos de los dentistas, los doctores que trabajan en el área de los dientes, están a menudo más en contacto con este tipo de situaciones o de daños al hueso de la mandíbula. Normalmente la sintomatología no es tan fácil de verla en la etapa primaria. ¿Por qué? Porque en la etapa primaria ya de la osteoporosis usualmente no se siente dolor, no hay síntomas. Desgraciadamente es así, aunque el hueso va a ir poniéndose más débil y más débil y más débil, ahí es cuando empieza ya tú a sentir esos dolores de la espalda, los cuales pueden estar o hacer un daño más severo en las fracturas o en unas vértebras que se pueden colapsar. También en la parte de osteoporosis, la estatura, la altura se pierde, puesto que ya tú
escoliosis o tu columna empieza a bajar por el peso del cráneo, porque no están tan fuertes para poder resistir el peso de los músculos y el peso de tus huesos por sí solo o del cráneo. También vienen lo que se llaman las fracturas de las vértebras, de las caderas y de los huesos. Todo esto es causado por la osteoporosis. ¿Por qué es causado esto? Porque los osteoclasts, lo que rompen, lo que sacan esas sales de calcios, de minerales, están por encima de lo normal y debilita esa densidad del hueso. Por eso tú, como mujer, al tener un descenso en el estrógeno, al no estar tomando estos tipos de medicamentos, bisfosfonato, como Bonivia, como Actonel, que son los que van a bloquear específicamente este tipo de células, que lo que está es para eso, para quitar el calcio de los huesos y llevarlo a la sangre. Como no hay nadie que lo bloquee, tus huesos empiezan a ponerse más débiles y por eso tú tienes que estar haciéndote una densitometría de hueso para mirar hasta qué nivel tus huesos están perdiendo bastante densidad y así tratar con tiempo, o vamos a decir en medicina preventiva, para poder llevarte a un nivel de que esto pare y no siga deteriorándose. Existen muchos medicamentos como los corticosteroides que ayudan de una forma u otra al proceso inflamatorio, como ya sabemos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Estos corticosteroides como la prednisona, como la cortisona, cortisol, que vamos a hablar una vez más, que el cortisol es una de las hormonas necesarias para la vida. Voy a hablar de eso un momentito más tarde, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que sucede con esta prednisona o con esta cortisona? Que afecta a la densidad de los huesos. Al afectar a la densidad de los huesos, lo hace más débil y tú puedes tener específicamente una fractura. ¿En qué nosotros utilizamos estos corticosteroides? En las condiciones crónicas respiratorias como el asma, cuando un paciente tiene una artritis reumatoide, en psoriasis y en los trasplantes de órganos, el cual hay que darle eso para bajar la cantidad de linfocitos o de glóbulos blancos para que éste no pueda atacar a ese tejido extraño del cual fue expuesto tu cuerpo cuando tú necesitaste o cuando te dieron un trasplante de órgano. Recordando una vez más que en la glándula tiroides, como estábamos hablando, si nosotros tenemos demasiada hormona de la tiroides, esta también puede producir una pérdida de calcificación, ya sea por el hiper o el hipotiroidismo. Al igual también un dato nuevo, el exceso de tomar sodas, las Coca-Cola, las sodas cafeinadas. Esto tiene específicamente por el ácido fosfónico que se encuentra en la soda a contribuir a la ruptura específica de los huesos. Tú o yo, cualquier persona que pasó ya de los 30, de los 35, estamos estando con este proceso de osteoporosis. Uno de tus mayores enemigos es que la Coca-Cola, la soda. Antes de hablar de por qué tú necesitas tomar calcio, magnesio, vitamina D, el cual es esencial, ¿ok? Y que debes tomar aproximadamente entre 2.000 a 4.000 unidades de vitamina D, ya sea que se conozca como el calciferol o calcitriol. Pero vamos a hablar una cosa. Primeramente, ¿qué es la vitamina D? Es una hormona hecha de grasa, de esteroide, que es naturalmente producida en nuestra piel. ¿Por qué? Por los rayos solares, por la luz del sol. Pero ¿qué pasa? Existe lo que se llama un espectrum solar, donde vemos nosotros los rayos solares, la luz. Pero aunque nosotros no veamos la luz, todavía hay rayos infrarrojos, hay rayos ultravioletas que nosotros no vemos, pero que estamos expuestos a estos. De los rayos ultravioletas del sol es el tipo B, el cual es importante en la producción de vitamina D. Y cuando tenemos vitamina D, para que se pueda ver una absorción, tenemos que tener buenos niveles de calcio.
Nosotros no podemos ver en realidad todo el espectro de los rayos solares. Para que ustedes sepan, 39% de los rayos solares son visibles. Solamente el 39%. Los rayos infrarrojos, los cercanos y los lejanos, ocupan un 54%. Nosotros no podemos ver esto. ¿Ok? Y el rayo infrarrojo saludable es el más cercano. Ese no te causa daño. En los Estados Unidos de Norteamérica, tú no vas a creer esta estadística. 93% de nosotros nos mantenemos dentro de la casa. 87% de nosotros o de nuestras vidas nos las mantenemos dentro de la oficina, dentro del edificio, en la casa. El 6% dentro de los automóviles. Los rayos ultravioletas del sol, el cual tienen un rol bastante importante en la producción de vitamina D, al no estar expuestos a estos rayos solares ultravioletas, el cual son los que tienen o los que señalan o los que tienen que ver directamente o indirectamente con inflamación, con cáncer, con diabetes, con la demencia y con problemas de aprendizaje. En otras palabras, al nosotros no estar expuestos a los rayos ultravioletas tipo B, el cual estimula la producción de vitamina D, lo que es inflamación, cáncer, demencia, diabetes y problemas de aprendizaje específicamente, tenemos nosotros un alto riesgo de desarrollarlos. ¿Y por qué es que ocurre todo este problema de inflamación, de cáncer, que ya hablamos? Bueno, existe algo que se llama un estrés oxidativo, o lo que le llaman los radicales libres, en el cual en algunos momentos es bueno, pero en otros momentos es muy malo. ¿Ok? Sí sabemos ya, y aquí vamos a hablar un poquito de algo importantísimo independientemente de la vitamina D, que es la melatonina. Cuando nosotros estamos de noche, cuando está de noche, está oscuro, en nuestro cuerpo hay una glándula que se llama la glándula pineal que produce la melatonina. Y la melatonina, todos nosotros creemos que solamente tiene que ver con la inducción del sueño, pero no es así. La melatonina es algo bien potente antioxidante, 2 veces más potente que la vitamina E. Nosotros cuando estamos en la oscuridad, la glándula pineal empieza a producir esto. Pero ¿qué pasa? En el sol, cuando estamos expuestos a los rayos solares tipo B, ¿ok? A nivel cercano, que no lo podemos ver, ¿ok? Esto estimula las mitocondrias, el cual también produce durante el día, específicamente melatoninas a altas concentraciones, lo que ayuda a pelear esos radicales libres, o lo que son causantes específicamente de cáncer, de problemas inflamatorios, de diabetes, de enfermedades crónicas. Una vez más, necesitas tanto tú y como yo estar expuesto al sol, directamente al sol, unos 10 minutos, unos 15 minutos cada día, claro que sí. Porque de esta es la forma como la piel va a activar la vitamina D en su producción, pero esta no está activada. Esta vitamina D va a pasar por el hígado, se va a activar, de ahí va a volver a los riñones y ahí se va a hacer en realidad activada para lo que tú y yo la necesitamos que ocurra en nuestro cuerpo. Por eso, en casi todas partes del mundo donde la población no está expuesta al sol, no hace su terapia de 5, 10, 15 minutos diario, tiene una baja de acumulación en la vitamina D. Por eso es importante, es necesario estar expuesto a los rayos solares o a tener terapia de irradiación de rayos tipos B ultravioleta, el cual tú lo puedes hacer en esos centros que tenemos de medicina avanzada o de medicina oxidativa, o mucha gente le llama el centro de ponerme un suero, cosas así. No es así, pero los doctores que están teniendo este tipo de medicina oxidativa, regenerativa, funcional,
Estos son los tipos de doctores que te pueden dar este tipo de terapia de irradiación de rayos ultravioleta, también en combinación con el ozono. Esas son terapias que se pueden hacer en la medicina funcional. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estas son las referencias de donde yo saco la información. Recuérdate que todo esto es por un medio educativo. Espero que hayan aprendido y que vean la importancia que es el estar expuesto al sol, el estar viendo su médico, su ginecobstetra, su ginecólogo, su endocrinólogo, su doctor en medicina familiar y su doctor en medicina preventiva o oxidativa o funcional. Una vez más, yo soy Dante Joa y espero que hayan aprendido, aunque sea un poquitito. Pasen buenas y nos vemos la próxima vez. Cuídense.